Continuaremos, jóvenes. Ahora nos responderemos la pregunta, ¿qué es un software de análisis estadístico? Flores nos envía lo siguiente, dice así: es un programa informático diseñado para problemas en el área de la estadística, que utiliza como base de análisis y cálculos modelos matemáticos de la estadística descriptiva e inferencial. Está bonito, ¿sí? Está bonito. Bien. Dice ahora, Cordano nos dice, un software de análisis estadístico es un programa informático diseñado para resolver problemas en el área de la estadística, que utiliza como base el análisis y cálculos de modelos matemáticos de la estadística descriptiva e inferencial. También está bien, ¿sí? A ver si hay alguien tal vez que me envió, nadie más. Bien. Entonces, jóvenes, existen varios software de análisis estadístico o varios software que permiten hacer análisis estadístico, pero todos estos software tienen una característica muy esencial, que son sistemas expertos para poder realizar análisis basados en modelos matemáticos que están muy vinculados, jóvenes, con el estudio estadístico. Entonces, utilizan modelos matemáticos de la estadística descriptiva o inferencial. Entonces, estos software se llaman software de análisis estadístico. Ahora dice, cita 5 programas que se utilizan en el análisis estadístico. 5 programas. Bueno, aquí la compañera, perdón, por aquí viene alguien. Sugiero que me coloquen su apellido y su nombre para que me pueda facilitar. Tenemos acá uno. Acá tenemos otros programas más. Voy a copiar todos los que pueda ahorita. Bien. Y por acá tenemos uno más de Gabriel. Bien. Copiamos. Listo. ¿Alguien más? Ya, nadie más. Bien. Trabajemos con esto acá. El apellido del primer conjunto, ¿quién es? Justiniano Durán. Ya, Justiniano Durán. Aquí tenemos a Morales Fiuca. Bien. Y acá tenemos a Herrera Gabriel. Ok. Dice así: SPSS, S+, Minitab, Stagraphic y Estadística. No lo conozco esta acá, pero debe ser algún otro programa, que hay tantos jóvenes, ¿sí? Bien, otro dice SPSS, SAS, SData o Stata, sí, está bien. RCommander, sí, Excel, Mintab, bien, también, está bueno. Otro, SPS, S+, Mintab, Stadigraph, bien. Estadística, también, ya. 100 puntos también. Entonces, jóvenes, en esta parte quisiera mostrarles, jóvenes, varios programitas que he registrado acá. Les cuento que hay tantos que a veces asusta ver tantos programas. Miren, jóvenes, SAS, SPSS, Minitab, Stata, Stadigraphic, PSP. Por ejemplo, esta es una propuesta interesante, jóvenes, que están sacando. PSPP. MATLAB. Este es netamente para el área científica. Los laboratorios ocupan MATLAB mucho. Splunk, Starsoft, Lisrel, InfoStat, JMP, Excel. Y uno de los más interesantes, jóvenes, es el lenguaje R. El lenguaje R, jóvenes, es un software de tipo lenguaje de programación netamente, jóvenes, para el análisis estadístico. El lenguaje R. Y el lenguaje R, en el lenguaje R, jóvenes, hay que codificar la consulta, tal como se codifica cualquier otro tipo de programa. Pero lo interesante del lenguaje R, jóvenes, que se está convirtiendo en el lenguaje de programación oficial para poder realizar estudios estadísticos, jóvenes. Entonces,
El lenguaje R no entra dentro de los lenguajes de estudio estadístico, netamente, porque no es un software de aplicación como los otros, estadística, sino es un lenguaje de programación para realizar estudio estadístico. Y existen dos lenguajes para poder realizar esto. Uno, el lenguaje R, otro, el lenguaje Python, ¿sí? Entonces son dos lenguajes de programación Python, así se escribe. Python le llamamos, Python. También existen otros programas para esto, por ejemplo, para el estudio netamente del área de la medicina. Existe un software exclusivamente para la parte de lo que son medicina. Y así que existen varios software de análisis estadísticos exclusivamente para hacer ciertos estudios. ¿Por qué? Porque utilizan los modelos matemáticos que son útiles en ese ámbito. Bien, ya estamos acabando, jóvenes. Como les había dicho anteriormente, pensé que esto iba a ser rápido, pero me salió más largo. Bueno, así es la vida. Hay cosas que no calculamos como quisiéramos. Bien, sigamos. ¿Hay alguien más? ¿Nadie más? Bien. A ver, analicemos entonces lo que dice Joaquín Valga. Dice, es un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura, análisis de datos, para crear tablas y gráficas con datos complejos. El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de textos, entre otros formatos más. Sí, está bien, está bien. Pero me gustaría recapitular con este detallito. A ver, con software estadístico, vamos acá. A ver si ya lo está. Ya. Vayamos con esto acá. A ver, revisemos si alguien más ha mandado. Nadie más envió, ¿no? Quisiera recapitular con esto. Dice, SPS de jóvenes permite crear bases de datos que contengan información de un estudio cuantitativo o cualitativo. Ahora, entre las operaciones que se puede realizar en SPSS son estos. Gestiona y visualiza los datos. Hace el análisis univariado, bivariado o multivariado. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo analizar datos utilizando una variable, dos variables o muchas variables. Con SPS yo puedo hacer un análisis descriptivo o explicativo o inferencial. Puedo hacer el análisis de frecuencias, el análisis basado en estadísticas paramétricas, el control estadístico de la calidad, puedo medir la calidad de mis datos y también puedo trabajar con series temporales o realizar el análisis de regresión. En palabras más sencillas, jóvenes, SPSS jóvenes es un software de análisis de datos estadísticos y es muy utilizado para realizar problemas del ámbito de las ciencias sociales, la economía, la psicología y el ámbito académico. ¿Sí, señorita? Mandé una respuesta al grupo. Ya, vamos a analizar esa respuesta más. Bien, Cordano, ¿qué nos dice Cordano? A ver, vamos a leer ahora. Dice así, es un software de análisis de datos estadísticos y es muy utilizado para analizar los problemas del ámbito de la ciencia social, economía, psicología y el ámbito acá. Sí, está bien también. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué es SPSS? Es un software de análisis estadístico. En primer lugar, SPSS exclusivamente ha sido hecho para Windows, aunque también puede correr en otras plataformas, en otros sistemas operativos. Pero ya sea que usted trabaje en Windows, ya sea que trabaje en Linux, ya sea que trabaje en Android, que son sistemas operativos, o iOS, existe software de análisis estadístico que corren en esos entornos, en esos sistemas operativos. Y cada uno de ellos, jóvenes, sí o sí va a permitir aplicar, gestionar los datos que se obtienen mediante la aplicación de modelos matemáticos del ámbito de la estadística, descriptiva o inferencial. ¿Qué elementos componen el entorno de trabajo de SPSS? ¿Hay alguien que ha respondido esa preguntita? ¿Nadie? Bueno, a ver, creo que sí. Ya. Aquí alguien haya respondido. Vamos a complementar. Sí. A ver, vamos a ver, ya. Lo que tiene, en primer lugar, jóvenes, SPSS
tiene lo siguiente. Vamos a anotar acá directamente, ¿ya? Cuando yo entro a SPSS, lo primero que puedo ver que tiene algo llamado la vista de datos. Hay otra respuesta. Bien, hay otra respuesta más, dice. Vamos a responder, vamos a ver. No sé si está bien. No sé si está bien. Vamos a copiar. La idea es esa. Dice, dice un editor de datos, al que llamamos visor de datos. Tiene un vista de resultados. Pero también tiene algo llamado vista de variables. Entonces, SPSS básicamente tiene esto de acá. Estas tres vistas, jóvenes, de variables, datos y resultados. Pero cuando yo entro, tiene algo llamado, jóvenes, las barras de herramientas, ¿sí? Entonces voy a colocar acá las barras de herramientas. Y acá en la barra de herramientas, jóvenes, se encuentra un conjunto de botones que lo voy a mostrar que me permiten realizar tareas. Bien, entonces acá dice editor de datos, visor de resultados. Dice Orozco, dice, ¿no? Bien, si tendría que calificar esto, obviamente tendría que colocar una nota por... Como es muy elemental, colocaríamos 70. Bien, sigamos. Ahora dice, estadística avanzada, editor de datos, navegador de OPU, borrador OPU, dice, ¿no? Ya, tablas, pivote, editor de gráfico, editor de texto, editor de sintaxis, ¿sí? Sí, pero aquí, este es Morales, ¿no? Morales, ¿ya? Sí, dicen. Aquí, por ejemplo, si tendría que calificar esto, tendría que colocar 80, digamos, ¿no? Pero sí, le estoy colocando, sí, le estoy hablando de las partes. Fíjese qué elementos componen el entorno de trabajo. Las partes más importantes de esto de acá. Viste variables, viste datos, viste resultados y las barras de herramientas. Pero también podríamos, alguien me decir, ¿y dónde queda la barra de estado? Barra de estado, sí, tiene su barra de estado. ¿Y dónde queda la línea de edición o barra de edición? Entonces alguien me va a decir, quiero, y la barra de edición. Entonces tiene, jóvenes, también una línea de edición, ¿sí? Línea, así se llama, línea de edición. Y así tiene varias partes, pero estas serían las partes más importantes que yo quisiera que nunca olviden de SPSS. Hay una lista de variables donde yo configuro las variables de la encuesta o los atributos que voy a estudiar en una encuesta. Hay una vista de datos donde se encuentran tabulados todos los datos que yo he capturado en la encuesta. Y hay una vista de resultados donde voy a ver el resultado del análisis que yo estoy haciendo, de las gráficas que estoy generando, ¿sí? Y la barra de herramientas, que son las herramientas, que son los modelos matemáticos, los métodos de análisis que yo voy a aplicar a los datos. La barra de estado es informativa, me dice cuántos registros han seleccionado o qué estoy realizando, me da sugerencia. Y la línea de edición es una línea que aparece en la parte superior, así como en Excel, donde yo puedo modificar el valor de los atributos o de los datos que estoy, o del dato que estoy editando. Y ya estamos acabando, jóvenes. Van a disculpar, esto me salió más largo, como les dije, que lo que quería. Dice, ¿qué tipo de análisis estadístico puedo realizar en SPSS? A ver, vamos. Ya, aquí ya enviaron una respuestita. Vamos a analizar eso. Voy a borrar esta preguntita. Flores Aranda, dice, ¿no? Bien. Dice así, SPSS permite efectuar tanto análisis estadístico básico como avanzado. En la mayor parte de las ocasiones, las organizaciones necesitan reportes descriptivos del reporte, dice, ¿no? Ya, pero me está muy elemental, no me dice qué tipo de análisis. En realidad, SPSS hace dos tipos de análisis básicos, jóvenes. Análisis descriptivo y análisis inferencial. ¿Sí? Eso es lo que realizan los tipos de análisis. Ahora, entre los tipos de análisis también que le había dicho, mire, esta parte acá, de frecuencia, análisis paramétrico, hace el análisis, por ejemplo, exploratorio, hace el análisis, por ejemplo, para poder sacar las gráficas de los percentiles, de los cuartiles, hace análisis de regresión lineal, hace análisis, jóvenes, sobre lo que se llaman tablas dinámicas, hace análisis univariado, bivariado, multivariado, y así realiza muchos análisis.
Ahora, jóvenes, que hemos terminado de realizar, vamos a enviar esta respuesta para que tengamos yo tenga como registro base de que hemos hecho ya este estudio. ¿Estamos de acuerdo? Esta práctica. Así que lo envío, lo veo la puntuación, seguramente, o simplemente envío otra respuesta, pero en este caso yo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque ya lo he enviado. Entonces, esas preguntas ya han sido registradas en la encuesta, en la pregunta número 17. Bien, bueno, jóvenes, yo posteriormente me voy a sentar a poder ponerle las calificaciones que le va a salir, o si no, yo le voy a mostrar las calificaciones registradas directamente acá. Pero de que todas las prácticas, actividades se califican, sí o sí se califican. Así que no digan, no lo está calificando, no lo va a calificar, mentira. Por si acaso yo soy la persona que me pongo a calificar uno por uno cada uno de los trabajos. Dicen una pregunta. ¿Sí? Hemos mandado varias respuestas y a cada respuesta quizás a algunos le sacó diferentes notas. ¿Va a considerar la nota más alta de las respuestas? Es correcto, es correcto. Entonces me interesa mucho la nota más alta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando haga lo primero que yo voy a hacer es registrar esta respuesta y recién voy a registrar la otra. Del otro lado, lo que han enviado. Entonces, si hubo un compañero que nunca no envió, no participó, entonces voy a leer rápidamente sus respuestas, ¿no? Y en función de eso rápidamente le coloco una nota directa. ¿Estamos de acuerdo? En realidad lo que hacemos los profes, los siguientes jóvenes, buscamos incoherencia. Si todo está yendo bien, bien. Primera incoherencia que pillamos, -5, -3, dependiendo de cada persona, ¿no? De cada docente. Y obviamente, si pilla más de 3 incoherencias, dice, ya esto está grave, dice, ¿no? Ya pilla mucho más, ya peor todavía. Entonces, cada vez le va bajando puntos. Entonces, esa es la forma como yo personalmente califico. Agarro, reviso y trato de buscar incoherencias, nada más. Y cada incoherencia que voy encontrando va rebajando, va rebajando, va rebajando, hasta que veo de que ya rebaja bastante y bueno, dijo, ya coloco una nota, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir buscando ya? Bueno, jóvenes, quería que esta actividad dure menos, pero me ha durado más de lo que tenía previsto. Este material se lo voy a enviar posteriormente, así que ahora vamos a aprender sobre el entorno de trabajo de SPSS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta que yo voy a hacer y me van a responder directamente acá, voy a decir, escriba, así no, escriba su apellido y nombre, ¿no? Si ha logrado, ¿no? Instalar satisfactoriamente, ¿no? SPSS en su computadora. Entonces, las personas que han logrado instalarlo satisfactoriamente van a escribir su apellido y nombre. Sé de que no todos tenemos una computadora, estamos con dispositivos móviles. Así que, pero me interesa esto de acá. ¿Para qué? Para poder saber cuántas personas lo han logrado y cuántos no lo han logrado. Así que necesito tener una estadística de esto también, los que lo han logrado instalar. Eso me permite saber, jóvenes, si el programa que les he pasado, uno, está bien, si las instrucciones de instalación estaban bien, entonces para eso me sirve, jóvenes, ¿sí? Bien, gracias, muchas gracias. Ahora, jóvenes, voy a iniciar SPSS. Hay varias maneras de poder iniciar SPSS. Una es que cuando yo instalo, me aparece un icono acá, en algún lugar, jóvenes, del escritorio, ¿sí? En mi caso creo que no me aparece ese icono. La otra es que el icono, jóvenes, aparece por acá en el panel de aplicaciones, ¿sí? De botones. Otros directamente acá en el menú inicio. Entonces busco acá en el menú inicio y me debería aparecer en algún lugar SPSS en función de del nombre de la letra alfabética. Entonces me va a salir por acá, me va a salir PQR, SPSS. Por acá me va a salir seguramente. No me está saliendo, pero yo lo tengo acá registrado. La otra, jóvenes, que para iniciar yo tengo que escribir acá SPSS. Entonces yo tengo la versión 23, algunos creo que estamos viendo de que hay ya la 25 y otras versiones más.
En este caso, por demás, para nosotros la versión 23, para lo que vamos a hacer, para lo que vamos a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Me parece suficiente. Sería bueno leer qué novedades tiene la versión número 25, 26 o la que hay ahorita. Pero si yo quiero saber cuál es la versión actual, entonces simplemente entro, abro mi navegador y escribo, ¿no? Digo, SPSS, ¿no? Última versión. Versión 2019 o 2020, ¿no? 2020, la coloco a ver si sale ahí, 2020. Entonces dice SPSS estadística, descargar la versión 2020, dice, ¿no? Gratis la última versión, dice, ¿no? Licencia gratis. Mire, imagínense, hay tanto de descargar. Ahora, la otra opción es colocar SPSS, página oficial. Y esta de acá sí o sí me da la versión de SPSS, la que realmente es la última. A ver, dice acá, pruebe de forma gratuita por 30 días, creo que le dan. SPSS, no me dice aquí la versión. ¿Para qué sirve SPSS? Todas las versiones. Ediciones, no, pero esta edición académica. No, este de acá no me va a mostrar bien. No me está mostrando. A ver, ¿qué versión tienen acá? La versión 26. Mire, la última versión de SPSS es la 26. Pero está bastante grandecita la que he visto porque está arriba de 1 giga. O sea que está 3 veces más grande de la versión que le he pasado. Está muy grandecita. La última versión es la número 26. Bueno. Continuaremos, jóvenes, con SPS. Entonces, jóvenes, este es el entorno de trabajo de SPSS. ¿Qué es lo que hemos podido visualizar primeramente? ¿O qué es lo que visualizamos primeramente cuando iniciamos SPSS? Primero, que tenemos la barra de menús. Miren, sigue manejando el formato antiguo. Esta es la barra de herramientas. Esta es la línea de edición de datos o la línea de fórmulas que le llamamos nosotros también, pero más que todo la línea de edición de datos. Acá tenemos, jóvenes, las diferentes... Estoy en la parte de datos. Los diferentes campos de la base de datos o variables o atributos que voy a obtener, que voy a registrar. En cada una de estas celditas de acá se van a guardar los valores de los atributos o datos. A esta fila de acá, dentro de la base de datos, se le llama registro. Pero en SPSS, jóvenes, le llaman caso. ¿Y cómo yo sé que le llaman caso? Cuando yo vengo aquí, datos, me dice ordenar casos, ordenar variables. Miren, y estos casos son cada fila. ¿Por qué le llaman caso? Porque cuando estudiaban los gringos, los norteamericanos estudiaban los problemas sociales, cada persona, o sea, los datos que se recopilaban de cada individuo le llamaban caso, porque estaban dentro de una hoja clínica que se llama el caso de estudio. Entonces, cada registro en SPSS, cada fila se llama caso, pero en la base de datos se llama registro y en Excel se llama fila. Por eso decimos que un registro o un caso guarda datos relativos a cada uno de los campos o atributos de la encuesta o pregunta. Por ejemplo, un atributo, jóvenes, es una pregunta. Aquí va a estar cada una de las preguntas. Ahora pasemos a la siguiente. Vista de variables. ¿Qué hay en vista de variables? En vista de variables, jóvenes, hago algo que no hacía en Excel, que es configurar cada una de las variables. Entonces, acá yo voy a colocar los nombres de las variables, el tipo de variable, el ancho de la variable, los decimales que va a tener la variable, la etiqueta
que va a tener la variable, los valores que puede tener la variable, en caso que haya datos perdidos, ¿cómo lo voy a codificar? Perdón, un ratito, esta es la anchura en datos, en cantidad de letras, y esta es la anchura en ancho de columna visual. Aquí la alineación que va a tener el dato, izquierda, derecha. Listen, se colgó. ¿Se colgó? ¿No se está viendo al otro lado? Disculpen. Listen, no se escucha. ¿Se ve? Se ve, listen. ¿Se ve? Se escucha. Ya, esperamos un ratito que se reponga. Voy a cerrar algunas aplicaciones que tengo. Lo que pasa es que cuando hay muchas aplicaciones se pone un poquito lento. Más bien yo estoy muy agradecido, la verdad de todo ahora, porque no he tenido problemas con lo que es la transmisión de las videoconferencias. En la anterior módulo hemos tenido hartísimos cortes, les cuento. Por eso es que tenía que crear los videos que hemos creado y otras cosas más para ayudar a los jóvenes, ¿sí? ¿Ya se ha puesto normal para continuar? Sí, Sí, listo. listen. Ya, continuaremos, jóvenes. Entonces, les decía de que esta anchura es para la cantidad de letras o la cantidad de números que va a tener la variable. Y esta parte decimal es para saber cuántos decimales va a tener. Pero esta de acá que dice columna es el ancho de la columna. No siempre se coloca porque yo lo puedo establecer de forma manual. O sea, voy definiendo el ancho en la vista de datos. La alineación es si va a estar el dato alineado a la izquierda, a la derecha o al centro. La medida es muy interesante, jóvenes, porque acá es donde yo defino, jóvenes, la naturaleza del dato. Uno, si es un dato cualitativo o cuantitativo, pero aquí me da 3 opciones interesantes o 4 opciones, ¿sí? Y el rol es también muy interesante porque aquí yo digo cómo es que se va a generar ese dato. Entonces, cada atributo, cada variable, cada pregunta es cada una de estas filas que vamos a ver y cada una de ellas lo vamos a configurar. Bueno, jóvenes, la vista de resultados no lo podemos ver ahorita porque solamente me muestra cuando yo realizo una operación. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarles, jóvenes, algunas encuestas que hemos realizado con los jóvenes. Y aquí tengo algunas de ellas. A ver, vamos a ver esta de acá de la encuesta de los amigos, dice. Por si acaso, jóvenes, yo publiqué ejemplos de las encuestas. Entonces, les voy a mostrar algunas encuestas ya realizadas para que vayamos entendiendo de qué se trata. A veces dicen que ese PSS es muy complicado. Yo les digo generalmente no es muy complicado. Lo que pasa es que no lo han explicado muy bien, tal vez todas las partes que tiene ese PSS o cómo trabaja. Ahí está el detalle, digo. Entonces, mire, fíjese, joven, la forma como se codifican las variables se codifican así en ese PSS. P01, P02, P03. ¿Qué significa P? Pregunta. Pregunta 01, pregunta 02. ¿Por qué 01? ¿Por qué siempre 01, 02? Me han preguntado algunos jóvenes. Porque podría yo con esta codificación llegar a tener hasta 99 preguntas codificadas. Pero ¿qué tal si tengo más de 100? Entonces tendría que colocar P001. ¿Por qué tengo que colocarle 00? No puedo colocar directamente P1, P2, P15, P20. Les cuento, para cuando yo hago un análisis visual exploratorio, me es mucho más fácil verlo con este 01 o con un 002 o un 003, les cuento. Es menos cansador que verlo de la otra manera. Entonces, por lo cual yo sugiero codificar de esta manera. Lo digo porque ya hemos hecho nosotros algunos análisis estadísticos para varios lugares interesantes, como World Vision, como la Alcaldía de La Guardia y de otros lugares también. Entonces ya uno ya sabe qué es lo mejorcito, o por lo menos, según mi opinión, sugerir lo mejor. Entonces, las preguntas deben codificarse con un P o con un Q. ¿Quiénes utilizan Q? Los gringos, señores, porque viene de la palabra question, ¿sí? O pregunta. Bien. Los tipos, miren, aquí tenemos numérico, cadena. Este numérico es número. Cadena son los valores textuales, letras, palabras. En otros lenguajes de programación le llaman string, pero aquí se llama fecha. Puede haber fecha, puede haber hora, y casi todo es numérico. Miren, la anchura es cuántas letras
o cuántos números enteros va a tener. Por ejemplo, analizaremos este caso, jóvenes, donde me dice que este tiene un ancho, ¿no? Un numerito. Acá dice un numerito. Y para guardar lugar de nacimiento un numerito, sí, después le voy a enseñar la estrategia, cómo se hace. Cadena, dice el apellido en 13 letras. El nombre en 10 letras. Dice, muy cortito, pero así lo han elegido, ¿sí? La fecha, dice, en 11 símbolos, dice. Ahora veamos acá, la etiqueta. La etiqueta, jóvenes, es la pregunta larga que yo le hago. Por ejemplo, una pregunta podría ser para la P01, diga, ¿no? Escriba el lugar de nacimiento, pero acá le colocamos directamente el lugar de nacimiento, o indique el sexo, ¿sí? O podría ser, indique su preferencia sexual, ¿no? Y aquí entra el famoso género. No es lo mismo, jóvenes, el sexo que el género o la preferencia sexual. Son dos atributos distintos, jóvenes. No estamos ni a favor ni en contra de cómo usted lo visualice, porque somos personas mayores y decidimos qué hacer con nuestra vida, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sexo solamente hay dos, masculino o femenino. Ahora, hay casos muy especiales, jóvenes, donde hay personas, niños, ¿no? Que nacen jóvenes con ambos sexos o sin ninguno, ¿me entienden? ¿No? Pero esos son casos especiales, ¿me entiende? O sea, son casos que cuando una persona nace sin un pie, sin una mano, con el corazón afuera, ¿no? O nace sin el sentido de la vista. Entonces son casos muy excepcionales. O sea, no es algo muy normal, pero ocurre. Lo otro es el género, que son las prácticas, digamos, ¿no? O tendencias o gustos que tiene una persona. Y entonces ahí vienen todas las letras, ¿no? Que le han colocado L, G, T, B, Q. Ahora creo que hay uno que le están colocando Z, no sé qué letra. Algún día van a tener todas las letras del alfabeto. Entonces, eso ya es otra cosa, jóvenes. Hay que saber, digamos, ¿no? Diferenciar ese detalle, jóvenes. Ahora, bueno, lo digo eso sin ofender a nadie, jóvenes. Hoy vivimos en otra época, otro siglo, con otros parámetros, con otras mediciones. Y entonces a veces uno tiene problemas al realizar, digamos, una encuesta. Hay una discusión bien grave con los colegas especialmente, y especialmente si hay colegas con diversas inclinaciones. Lo mismo es con la religión. Todos quieren ser cristianos. Y usted está en medio de musulmanes, todos quieren ser musulmanes. Y entonces es bien grave. Por eso dicen que entre religión, ¿no? Y no sé qué, ¿no? El deporte y no sé qué cosa más, no hay nada escrito, dice, no está nada definido. ¿Por qué? Porque tiene gran representatividad, joven, ¿sí? Es por eso, simplemente por eso. Bien, ahora, otro también que es un poquito complicado a veces es definir las etapas de la vida, entre cuándo, hasta cuándo es niño, hasta cuándo es un puber, hasta cuándo es un adolescente y hasta cuándo, digamos, ¿no? Es joven adulto. Porque los que son muy jovencitos, dice hasta 25, no a joven. Pasan los 25 y ya no quieren ser adultos, ¿me entienden? Quieren seguir siendo jóvenes, así que quieren extenderlo hasta los 30. Entonces, ese detalle es bueno revisar los datos de la OMS o los datos de alguna entidad para poderse regir, para poder discutir con propiedades. Bien, ahora decíamos acá, ¿por qué yo he ocupado apenas un numerito para poder guardar el valor del lugar de nacimiento? Cuando hago clic acá, jóvenes, yo puedo ver que acá cada una de las preguntas lo puedo codificar. Es decir, el 1 va a ser Santa Cruz, 2 La Paz, 3 Cochabamba y así sucesivamente. ¿Qué gano con eso, jóvenes? En mi base de datos va a guardar una letrita, un numerito, nada más. Pero en realidad cuando procese la estadística me va a mostrar toda esta palabra, Santa Cruz. Y con eso hago que mi base de datos sea cada vez más pequeñita. Entonces, uno de los objetivos del diseño de una base de datos para realizar un estudio estadístico, jóvenes, es que guarde la mayor cantidad de datos con el menor volumen posible. O sea, que no ocupe mucha memoria ni mucho espacio en disco duro, porque las bases de datos, jóvenes, para análisis estadístico son bien grandes, jóvenes, son inmensas. Imagínense de todos los ciudadanos de un país, es mucho más grande. Y las computadoras para realizar ese estudio estadístico son supercomputadoras o mini computadoras, si son instituciones.
En nuestro caso, para nuestro estudio de nuestra empresa, normalmente podemos ocupar una computadora personal, pero si tengo que hacer un estudio estadístico con una población muy grande de jóvenes o hacer un censo donde tengo que hacer de toda la población, realmente necesito una supercomputadora. Es más, SPSS, a pesar de ser un software estadístico, no puede manejar millones o billones de datos. Tiene un límite, ¿sí? Tiene un límite. Y eso se lo demuestro a los estudiantes cuando trabajamos con alto dato, porque SPSS, en momentos cuando hago algún análisis estadístico, se para un buen rato para hacer todo el proceso y recién de varios segundos o a veces minutos, recién me devuelve los resultados. Y ese también es el problema de Excel, jóvenes. Entonces eso me está diciendo que usted necesita tener una computadora más potente, con mayor capacidad de procesamiento para realizar esta tarea o hacer alguna configuración especial para que lo haga más rápido. Entonces, jóvenes, cada una de las preguntas de la encuesta se codifican y en el proceso de codificación, de configuración, debo definir su nombre codificado, el tipo de dato, el número de caracteres o letras que va a tener o números, escribir una etiqueta que va a ser la descripción textual de toda la pregunta. En este caso, de establecer todos aquellos conjuntos de valores predeterminados que puede tener, pero no lo puede tener, como en este caso. ¿Cómo voy a configurar los datos perdidos? No me gusta mucho esta configuración, le cuento porque SPSS por algún motivo creo que no lo maneja muy bien y a veces nos causa algunos errores de interpretación. El ancho de la columna, eso lo define en la otra columna, la alineación izquierda, y vamos acá. Miren, fíjense que hay algunos datos que son ordinal, nominal. En este caso, en caso de los textos puede ser ordinal cuando está ordenado en forma, digamos, ¿no? Maneja un orden, por ejemplo, los grados del ejército, digamos que ven general, coronel, teniente coronel, capitán, teniente, subteniente, y así sucesivamente. O puede ser también que sea simplemente nominal, cuando es un texto sin sentido, o sea, no maneja ningún orden, es un texto, como sea, por ejemplo, los colores, los nombres de las personas, puede ser, por ejemplo, puede ser los gustos, no haya ningún orden. O puede ser escala, así le llama SPSS a los datos cuantitativos, sean estos discretos o no discretos de tipo serie, le llama escala o escalar. Y en escala habla de regla, ¿no? Bien, usted define cualquier valor. Acá, jóvenes, en donde dice fecha acá, yo tengo un conjunto de datos que maneja SPSS, numérico, de tipo coma, para tener, por ejemplo, numérico, le tengo que decir el ancho y la cantidad de decimales que va a tener. Si es con coma, lo mismo. Si es con punto y coma, con puntos, lo mismo. Si es con notación científica, igual. Si es con fecha, le tengo que decir el formato en el que se va a manejar. Mire la fecha. Hay varios formatos. Si es en dólar, lo mismo. ¿Qué formato de numérico? Si es de moneda personalizada, ¿cuál es el tipo de moneda que voy a elegir? La cadena de caracteres, ¿cuántas letras va a tener? Y así hay numérico restringido entero con 0, dice, y otros más. Eso es para los códigos, cuando dice 00015, 00020, ¿no? O 00549. Por ejemplo, las facturas, ¿cómo lo registraríamos la factura? Ese 000 que sale primero. Bien, ahora, jóvenes, una vez que le he mostrado la parte de lo que es la vista de variables, ya con las variables cargadas, le voy a mostrar cómo se visualizan los datos. Los datos, jóvenes, se visualizan de esta manera. Por ejemplo, yo no sé qué dice P01. Cuando coloco mi cursor, me dice la etiqueta, la pregunta. ¿Cómo lo he escrito? Fíjese, ¿por qué no le coloco directamente aquí todas las preguntas? Porque el ancho de columna sería tan grande que no podría visualizar muchas columnas, muchas variables, muchos atributos que estoy analizando. Entonces, por eso es que SPSS decidió primero establecer como variables. Otro detallito que me estoy olvidando, jóvenes, es que las variables deben tener un guión bajo, no guión medio, no espacio. Las variables se escriben de esa manera. Así que puede ser P05,
guión medio, guión bajo, 01, guión bajo, 01. ¿Qué me está diciendo TP05, guión 1? Dice que la pregunta 5